Bueno, vamos a ver ahora cómo abordar con éxito a la gente conflictiva. Esta es una conferencia que está diseñada para que ustedes tengan las herramientas, porque siempre en el quehacer médico se encuentra uno con personas maleducadas, impertinentes, groseras, a veces francamente agresivas, hostiles. Y hay que entender que en muchas ocasiones ni siquiera es contra uno esa rabia o esa hostilidad. Con gran frecuencia son personas que ya vienen toreadas, que ya vienen agotadas en sus respectivos seguros, en sus respectivas cajas, en sus respectivas entidades de servicios de salud. ¿Mm? Gente que ha perdido citas o que les ha costado muchísimo una cita, personas que andan enojadas con el propio sistema sanitario porque no les han dado los medicamentos o no les han aprobado un examen o no les autorizaron alguna hospitalización para un ser querido. Todo esto hay que entenderlo. Ahora bien, hay unos deberes claros de los pacientes. En casi todos los países del mundo hay una legislación muy estricta que castiga duramente a quien agreda al personal de salud. En Colombia, por ejemplo, es gravísimo, tan grave como pegarle a un policía, el pegarle a un médico. Y efectivamente, cualquier falta de respeto, así no sea un golpe, cualquier acto de agresión hacia un doctor, hacia un enfermero, hacia un camillero, un auxiliar de enfermería, un odontólogo, efectivamente tiene consecuencias jurídicas, inclusive penales. Entonces, esto es bueno saberlo para que no confundamos paciencia con pusilanimidad. Uno puede ser muy paciente con la gente conflictiva y ya vamos a ver un montón de estrategias para ayudar a calmar la situación, pero jamás toleren la agresión a ustedes o a alguno de sus colegas. Jamás. Es impresentable que un médico sea agredido por otra persona y muchas veces de manera injusta. Es completamente inaceptable. Tiene que haber tolerancia cero frente al maltrato a los doctores o a cualquier miembro del personal de salud. En conflictos armados, en zonas en donde hay terrorismo, en países estado de beligerancia, siempre tiene que ser respetada la vida y la integridad del médico, siempre, a toda costa. Sean muy específicos con eso. Si alguna vez notan una agresión a un médico, denúncienla. Si alguna vez, como sucedió hace unos años, asesinan a un médico, grupos terroristas o simplemente personas sociopáticas, familiares completamente bestializados, personas que en realidad no saben lo que es tener al menos un mínimo de decencia en la vida, hagan marchas, hagan protestas. Eh, no atiende, no trabaja. Jamás permitan que los amenacen, jamás permitan que los intenten coaccionar. Defiendan a sus colegas. Si oyen un griterío, una pelea, un alboroto, y se dan cuenta que su colega está ahí adentro en un consultorio, llamen pronto a seguridad. A veces no basta seguridad y hay que llamar
a organismos e instituciones como la Policía Nacional. Háganlo. Porque no podemos ni normalizar ni tolerar ningún acto de agresión al personal de salud. Ahora bien, como les decía, los casos de agresión son extremos, se dan en personas francamente malvadas. Por lo general, quien está ofuscado, quien está armando conflicto, armando pelea en un hospital, en una posta, en un consultorio, no llega a esos extremos y se le puede ayudar mucho a calmarse y a explicarse y efectivamente se le puede ayudar de una manera inteligente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo abordar con éxito a la gente conflictiva. Muchos llegan desorientados, agotados, indignados por malos tratos sufridos en sus aseguradoras, en sus compañías de salud, en sus EPS, o simplemente no están acostumbrados a llevar un trato cortés, elegante o respetuoso. Se trata de ayudar a esas personas y aquí vamos a ver cómo hacerlo. Bienvenidos entonces. Lo primero es hacer la desescalada verbal. Cuando hay peleas, uno nota con frecuencia que la persona A dice un insulto, la persona B dice un insulto más grande, la persona A entonces vuelve a atacar con un insulto mayor, la persona B contraataca con un insulto mayor aún, y la cosa puede irse a francas groserías o irse todavía peor a los puños, se van a las manos. Desescalada verbal es hacer todo lo contrario. La persona A insulta, la persona B solicita respeto y contesta amablemente. En vez de darse ese escalonamiento violento, simplemente hay una respuesta prudente, calmada, muy respetuosa de parte del personal sanitario y no hay problema. Escuchar. Muchas veces la gente que llega enojada necesita es básicamente ser escuchada. Escuche. Púlanse por favor, doctores, en la escucha. Una escucha activa, una escucha compasiva, una escucha amorosa, una escucha empática. La misericordia del acto médico tiene que ver también con eso. Esa otra persona enfadada tiene muchas veces un montón de cosas por contar. Escúchenlas. Mantengan la calma. No sirve para nada estar nerviosos o irritables o prestos a contestar. Sean serenos. Mantengan la serenidad. Busquen las vulnerabilidades y las necesidades ocultas del otro. Quien llega enojado está expresando. Esa emoción es la expresión de algo. ¿Qué estará buscando? ¿Qué estará necesitando? ¿Por qué sufrimientos está pasando? ¿Cuáles son sus angustias? Reflejen siempre respeto. No sirve hacer sonrisas irónicas ni miradas despectivas. Eso antes enciende más la hoguera. Mantengan una actitud respetuosa, ecuánime, sean adustos en sus gestos, sin demasiada seriedad, pero con mucho profesionalismo, y el paciente se irá calmando. Inviten a esa otra persona a tomar asiento. Pregunten qué es lo que le molesta y permitan la catarsis. ¿Qué es la catarsis? El desahogo. Esa persona llega con un taco, efectivamente, quiere decir, gritar, contar muchas cosas. Permítanle eso.
siempre y cuando sea dosificado y sea regulado. Alguien puede desahogarse sin insultar, alguien puede desahogarse sin agredir, alguien puede desahogarse sin hacer daños en el consultorio ni hacer ningún tipo de escándalo en la sala de espera. Catarsis. Soliciten profundización. Esta frase puede ser muy útil. Dígame más, por favor, para entenderle mejor. Objetivicen al máximo la situación. No se la tomen como algo personal. Les insisto, ese familiar, ese acudiente, ese paciente, casi nunca está enojado con usted. Está enojado es con el gobierno, con el sistema de salud, con su compañía, con el hospital, con la gerencia, etcétera. Ponga límites y barreras de manera elegante y asertiva. Se le puede decir, por favor, no me hable de esa manera. Use un tono de voz bajo, sosegado. No sirve levantar la voz ni tampoco levantar el tono. Hay que evitar la estridencia o la voz chillona típica de la gente irritada o enojada. Respiren profundo, 2, 3 veces. Una respiración bien hecha, abdominal, y que ese tono sea bajo. Un tono sosegado. Soliciten ayuda. Que vengan otros colegas y compañeros de trabajo a acompañar. La persona enojada, cuando ve que hay todo un equipo listo a atenderla, listo a ayudarla, se suele calmar. Eviten, por favor, discutir o convencer. La persona enojada está en un secuestro emocional. Está secuestrada por su emoción. Funciona en un nivel animal, en un nivel irracional. No atiende razones. Por eso muchas veces convencer con argumentos, convencer de forma racional no es posible. Mucho menos discutir o pelear. Jamás hagan gestos ni manoteos ni aspavientos. Tranquilos, serenos. Es bueno evitar la sobreestimulación. A veces la persona está gritando, vociferando. Conviene apagar la televisión, conviene apagar la radio. Solicitarle a los demás pacientes silencio. Calmar las cosas. Algo tan sencillo como encender un ventilador o un aire acondicionado cuando está haciendo mucho calor, porque el calor hace que la gente se ofusque más fácilmente. O de ofrecerle una mantita o de encender calefacción si está haciendo mucho frío, porque el frío extremo también puede causar violencia. Todo eso sirve. Ofrezcan siempre un ambiente de calma. Respiren profundamente. A veces, cuando hay alguien alterado, el médico, por puro fenómeno contratransferencial, empieza también a respirar mucho más rápidamente y eso puede ser nefasto. Respiren pausado, profundo. Una respiración diafragmática, abdominal, bien hecha. Pueden usar alguna técnica de relajación mientras escuchan a la persona enojada. La persona está ya gritando, manoteando, y usted está recordando una escena bonita, concentrado en algún viaje, en algún recuerdo agradable. O puede aprovechar para contraer ciertos grupos musculares y alternadamente relajarlos, volverlos a contraer, relajarlos.
Visualicen una escena bonita o relajante. También por eso es importante en las clínicas, en los hospitales, en los consultorios, tener un buen mobiliario, tener paredes con cuadros bonitos, paredes bien pintadas, dotar de arte, dotar de buen gusto el sitio de trabajo. Eso hace que la gente también se vaya calmando. Solo hablen cuando el otro haya terminado. Por lo general irrita mucho interrumpir a la otra persona. Manténganse haciendo esa técnica de relajación, o rezando, o meditando, mientras el otro allá alega y arma pues el escándalo. Y ya cuando esa persona esté más sosegada y esté en silencio, ahí usted sí puede hablar. ¿Y qué cosas habla? Pues efectivamente dice unas frases que lleven a la conciliación y a la concordia. Sirve mucho mantener una distancia extra entre ustedes y la persona enfadada. El contacto físico con quien está enojado no es tan útil. Sirve más con quien está muy angustiado o está muy, muy triste. Quien está enfadado puede responder de forma violenta porque malinterpreta el contacto corporal que usted está intentando hacer. El que está enfadado no permite que lo toquen. No toque. Mantenga esa distancia extra entre usted y esa persona. Use frases como quiero escucharlo, quiero ayudarle, pero explíquemelo más despacio. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Vamos a centrarnos en el problema que tenemos aquí y en cómo resolverlo. Fíjense, son frases y preguntas orientadoras que bajan la pelea a un enfoque mucho más razonable. Son frases y preguntas orientadoras que hacen que el paciente se sienta coequipero con usted. Vamos a resolver esto. No perdamos el tiempo peleando. Centrémonos en lo que hay que solucionar. Traten de entender al otro en todas sus complejidades, sus trastornos, sus taras, su crianza inadecuada, su ambiente social, familiar, económico, cargados de violencia y de agresión. Desplieguen mucha empatía, sean compasivos, sean misericordiosos, gestionen bien sus emociones. Les insisto, es muy importante asistir a psicoterapia para que no los desgaste nunca el ejercicio médico. Manténganse enfocados en el comportamiento que resulta útil. Piensen en las consecuencias. Gritarle a un paciente no trae buenas consecuencias. Pelear con un paciente no trae buenas consecuencias. Armar un escándalo, rebajarse a discutir feo con un paciente no es de utilidad. Enfóquese en lo que resulta útil. Así la persona sea muy grosera, muy descortés. Así quien esté enfrente en realidad tenga unos modales pésimos. Manténganse enfocados. Gestionen bien sus emociones. Hagan uso de la inteligencia emocional que veíamos en la clase de liderazgo médico. Y efectivamente no pasará a mayores. Realicen por favor un informe escrito de lo ocurrido. Eso no puede quedarse así. De todas maneras fue una agresión, así haya sido una agresión verbal. Reporten eso. Envíenlo a sus superiores y a los encargados del CIAU de su respectivo consultorio u hospital.
servicio de atención al usuario, a trabajo social también hay que decir, y contar lo que sucedió. Después de un encuentro tan desagradable, tómense ojalá 15 minutos para realizar una buena técnica de relajación. La técnica de Jacobson es muy útil, o la técnica de Schultz, pero pueden hacerse también autohipnosis, imaginación guiada, atención plena. Hablen con el paciente que sigue. Comenten la situación. Por lo general, el paciente ha presenciado toda la barbaridad de ese otro paciente hacia usted. Usted le dice, me da por favor 15 minutos como para descansar y sosegarme un poco. Y la respuesta va a ser, por supuesto, doctor. Yo sentí hasta vergüenza ajena de ese sujeto. Claro que sí, doctora. Me pareció terrible lo que hizo esa señora. Sí. Pero háblenlo con el paciente, que es un acuerdo. Y ya tomándose esos 15 minutos de descanso, efectivamente relájense y culminen después con meditación y oración. Entiendan que el otro paciente es distinto. A veces un error radica en que el personal sanitario aguanta, no le responde a la persona que es grosera, que es hostil, pero después queda cargada y atiende con displicencia a los otros. Hay que entender que los demás pacientes no tienen la culpa. Los demás consultantes son distintos. Por eso es que es bueno tomarse estos 15 minutos para el descanso, la relajación, la meditación y la oración, para que ya después lleguen renovados, con actitud radiante, muy amables, muy respetuosos. Ya la persona guacha y agresiva se fue. Ahora tienen a otra persona que requiere de sus cuidados y de su mejor nivel de concentración, de su mejor nivel mental. Comenten la situación con su psicoterapeuta. Es un tema que hay que hablarlo en terapia. Comenten la situación también con un colega de confianza. Siempre hay médicos amigos a los que se les puede decir. Coméntenlo también con su equipo de trabajo. Es muy útil en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, hacer grupos Balint. Se llaman así en homenaje al doctor Balint, el que los creó. Los grupos Balint son un tipo de psicoterapia de grupo diseñado específicamente para personal médico, para personal sanitario. Y está hecho para que no haya justamente quemamiento, que no haya desgaste en el ejercicio de la profesión. Si no hay grupo Balint en su hospital, en su clínica, en su consultorio, solicítelo, pídalo. Ahí tiene que haber. Si no hay psiquiatra de enlace en su hospital, en su clínica, exíjale al gerente que lo contrate. Esto lo hace un buen enlacista. Puede también llevar el caso a coordinación científica y organizar, puede ser un CPC, una reunión de equipo, una reunión de staff, para organizar un análisis con todos, buscando todo lo que se hizo bien con esa persona y lo que no. A veces la persona llega toreada y una actitud displicente de parte del guarda de seguridad o de parte de alguien de facturación termina de hacer reventar a esa persona. Entonces, analicen bien el caso desde que pone el pie en la entrada de su hospital o de su consultorio. Analicen todo lo que se dijo. Analicen cómo fue el comportamiento de todo el miembro del equipo.
y efectivamente aprovechen los aprendizajes para implementar las estrategias pertinentes. Muchísimas veces la persona necesita es información. Viene agotada porque le han mandado a 3 sitios distintos y en ninguno le han dado el medicamento. Bueno, por eso es muy útil a la entrada de todos los hospitales y clínicas tener una oficina de servicio de información al usuario, servicio de información al paciente. Tengan en cuenta que muchas personas, así vayan a una consulta con un subespecialista, se sienten muy bien, muy agradadas cuando les toman los signos vitales. Tengan a un enfermero siempre a la entrada, listo a tomar signos vitales. Eso hace que la gente se sienta atendida muy profesionalmente, que la gente se sienta bien tratada. Insístanle mucho a sus colegas y a sus coequiperos en el trato humanizado, en el trato benevolente con los pacientes. Y obviamente, todas las estrategias que faciliten una optimización de la calidad, una prestación de un buen servicio son bienvenidas. Fíjense que son pasos sencillos, útiles, prácticos. Implementen siempre esas estrategias cuando se vean frente a gente difícil y verán cómo triunfan. Muchas gracias.